Juan 17:3. Dice la palabra de Dios así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Si tú te has preguntado cómo obtengo la vida eterna, cómo es que yo hago para obtenerla, es a través de ¿qué? Del conocimiento. Y dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? También proviene a través de ¿qué? Del conocimiento. Y es lo que vamos a venir a hacer el día de hoy. Y bueno, vamos a nuestro versículo, al sermón del día de hoy. Vamos a Lucas capítulo 5, continuando con la palabra de Dios. La última vez que estuvimos aquí, la semana pasada, hablábamos acerca del encuentro que tuvo Pedro con la deidad, ya como tal, el darse cuenta con quién estaba este Pedro, con Jesús, Dios mismo. Amén. Y bueno, pues ahora terminando eso, vamos al versículo 12 en adelante. Dice 5:12, y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, ¿cómo estaba? Lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y Jesús le mandó que no le dijese a nadie. Y le dijo: sino ve. Le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? Oraba. Muy bien. Entonces, sale al encuentro de Jesús un hombre, ¿con qué? Con lepra. Entonces, y dice ahí la palabra de Dios que no era cualquier lepra. Dice ahí, la Biblia, estaba lleno de lepra, lleno, o sea, la enfermedad era avanzada ya. Y bueno, vamos a ver, antes de todo esto, el contexto histórico de acerca de la enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad que habitaba en esos tiempos? Afortunadamente ahorita no existe. En esos tiempos cualquier enfermedad prácticamente era una enfermedad que estaba sobre la ¿qué? La piel. La lepra es una enfermedad que da ¿sobre dónde? Sobre la piel. Entonces, a los que padecían esta enfermedad, les decían la enfermedad del león, porque terminaban pareciéndose ¿qué? A un león, así su piel. De hecho, se le caían a algunos las orejas, las narices, de tan esto que era tan fuerte que era la lepra. Entonces vamos viendo a la luz de la palabra de Dios también cómo Dios consideraba la lepra. Muy bien, no sé si alguna vez has escuchado esta palabra. Y bueno, vamos a ver el día de hoy qué es esta tremenda enfermedad, que es una enfermedad de la piel. Entonces, prácticamente era una bacteria, y esta enfermedad se contagiaba por contacto o por estar cerca de alguien, por aliento. Entonces, esta enfermedad tiene muchos años. Muchos dicen que nació en Egipto, pasó a la China y al Oriente, y llegó en estos tiempos. Ya era una enfermedad. Y desde los tiempos de Levítico, Dios da unos estatutos. Tal era la enfermedad, tal era la gravedad de la enfermedad, que Dios incluye un mandato para estas personas. Es lo mismo que ahora la enfermedad que hoy tenemos, que la aqueja al mundo, que es horrible de padecer. Si la tuvieses, da temor. Hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer, y también una de ellas es el SIDA. La lepra es lo que es el SIDA hoy para nosotros. En esos tiempos no había cura, no había nada. Era una situación terrible. ¿Qué hacían con los enfermos de lepra? Los sacaban ¿de qué?
de la ciudad. Las ciudades estaban amuralladas. Entonces Israel estaba amurallado y sacaban y tenían ciudades específicamente para la gente que tenía, ¿qué? Lepra. Entonces las personas que tenían lepra padecían la enfermedad, eran aislados de sus comunidades, eran aislados y eran religiosos, en este caso, eran aislados del templo, era cosa inmunda. Ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y a través de los estudios, ellos decían que esta enfermedad trata con algo también ataca mucho de las extremidades, los nervios, y también algo muy serio de esta enfermedad es que ataca la sensibilidad de la piel. Entonces las personas que padecían eso tenían a no tener sensibilidad. Entonces un historiador en África decía que una vez sacó un hombre la pierna que le había caído porque ataca los ligamentos, una pierna que se le había caído al fuego, la sacó, metió su mano, no sentía nada y la volvió a sacar. Otra historia que decían acerca igual en África, otro historiador, es que había un candado que querían abrir, había una comunidad ahí con lepra, y tenían el candado y metían la llave y no giraba. Entonces un niño que padecía esto se le acercó y le dijo: déjeme ayudarle, yo sé hacerlo. Entonces él de repente veía cómo el niño se esforzaba, pero de repente veía cómo caía sangre hacia el piso, ya que su dedo se estaba abriendo y se veía el hueso, pero el niño no decía nada. Entonces en ese tiempo era una enfermedad terrible, era una enfermedad que era transmisible y que debíamos tener cuidado. El pueblo de Dios tenía que tener cuidado sobre esta enfermedad. Al igual que ahora hay este tipo de enfermedades venéreas que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces muchos también de ellos son aislados, pero esto era algo evidente. Entonces los leprosos eran personas marginadas, estas personas eran separadas y entonces era la enfermedad más temida en esos tiempos. Para entenderlo un poquito, acompáñame a Levítico, en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico. Vamos a leer el capítulo 13. Gracias. Levítico 13, verso 45 y 46. Dice: y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos. ¿Qué tenían que hacer aparte los que tenían lepra? Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esbozado. Gritará: inmundo, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, ¿será qué? Inmundo, estará impuro, habitará ¿qué? Solo, y estará fuera del campamento de su morada. ¿Por cuál razón? Porque era una enfermedad muy contagiosa y tenían que tener mucho cuidado, estaban aislados fuera. Quiero leerles este mismo pasaje en otra versión. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente en estos versículos para que entendamos un poco el contexto de esta enfermedad. Dice la palabra de Dios así: los que sufran de esta enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa. ¿Qué debían hacer? Rasgar su ropa. Decía algo de descubierta la cabeza, ¿verdad? Eso quiere decir dejar su cabello sin peinar, ¿ok? ¿Qué más tenían que hacer? Tenían esbozado. Esto quiere decir que tenían que cubrir su boca. Es lo que ahora nosotros, cuando alguien queremos proteger a otros de la gripe o algo, ¿qué les ponen? Un cubrebocas. En ese tiempo no había cubrebocas, entonces ellos iban, para que no contagiar, iban con su mano en la boca, cubrirse la boca, y empezar a gritar ¿qué? Impuro, impuro. Decían: inmundo, inmundo. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que dure la enfermedad y debían ser aislados en un lugar fuera del campamento.
Al parecer yo recuerdo cuando yo era chiquito, no sé, algunos de ustedes vieron una película que se llama Ben-Hur. Hay como una escena muy característica donde viven aislados, que viven en cuevas, los leprosos, y les aventaban, yo me acuerdo que les aventaban la comida. Entonces, estos eran los leprosos, tenían sus ciudades aparte, fuera de la ciudad, entonces eran inmundos. ¿Te gustaría estar en esta situación? Era algo devastante. Era algo devastante. Y fíjense cómo cuando se presentaban a Jesús, entonces este leproso tuvo que salir de esa ciudad y acercarse ¿a quién? A Jesús. Tuvo que romper ciertas normas de la ley mosaica. Entonces vamos a Lucas 17:12, y vamos a ver cómo se ponían los leprosos. ¿Qué posición tenían los leprosos? Lucas 17:12. Dice la palabra de Dios así: y al entrar en una aldea, le salieron a Jesús al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos. ¿Cómo se pararon ante Jesús estos hombres leprosos? De lejos, porque tenían prohibiciones de no acercarse a las personas. Entonces era algo muy delicado. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, vamos a regresar al Antiguo Testamento, si me acompañan de favor, vamos a Números 5:2. Y esta es la ordenanza que Dios le da a Moisés acerca de los leprosos. Y veamos un poco la crueldad de esta enfermedad para entender este versículo. Amén. Vamos a ver Números 5:2. Números, el libro de Números, capítulo 5, verso 2, Antiguo Testamento. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel, o sea, toda la nación de Israel, que echen del campamento a todo ¿qué? Leproso. Entonces, se tenía que presentar ante el sacerdote del templo aquella persona que le salga una manchita blanca. Si tú veías en ese tiempo a alguien que le empezaba a salir una manchita blanca, ¿qué tenías que hacer? Yo recuerdo hace algunos años cuando el tema de la influenza iniciaba y era muy evidente. Gel por todos lados, alcohol, cubrebocas por todos. Los cubrebocas se habían agotado de todas partes, de verdad. Ya las mamás hacían sus cubrebocas de telitas y resortes porque ya no había, era eso. Yo me acuerdo una vez que iba en el transporte y hasta yo me fijo eso y estaba muy fuerte. Entonces, sentados en la combi, mientras más alejados era mejor, no tan cerca de alguien, y no había mucho lugar. Y en eso una persona estornudó. ¿Y qué creen que hicimos todos? Yo me incluyo. Yo lo volteé así a ver como cara de espanto, así como, aleja, voy a tocar el timbre, aquí me bajo, ¿no? Tal era la alerta, la psicosis de esta enfermedad que eso. Imagínense ahora, si te sale una manchita en la piel en esos tiempos, era sinónimo que tal vez iniciabas con esta enfermedad, habías sido contagiado. Si te escondías, no era bueno. Entonces Dios da unas leyes, dice: preséntate ante el sacerdote. Él va a evaluar, el sacerdote evaluaba tu mancha y él determinaba si era lepra o no. Y si era lepra, te mandaba lejos ¿de dónde? Del campamento. Qué enfermedad terrible. Entonces en el tiempo de Jesús había muchos marginados, muchas enfermedades, nadie podía hacer nada con eso. Entonces Jesús, al tener tanta fama, es oída, me imagino, en las aldeas o en las ciudades que eran deparadas para estos leprosos, que dice: Jesús, Él viene a salvar. Tú, si tuvieras esta enfermedad, ¿no harías todo lo posible para salir a su encuentro? Salud. Así es lo que pasó. Pasó que en el ministerio de Jesús tuvo muchos encuentros con varios ¿qué? Leprosos. Pero sigamos más adelante y veamos cómo es la desesperación de estas víctimas, aquellas que tenían esta enfermedad, cómo padecían, hermanos. Vamos a Lucas 5:12, a nuestro verso
nuestro verso central, dice, ¿cómo era este leproso? No era cualquier leproso, dice, el cual viendo a Jesús se postró en tierra, rogó. ¿Qué dice la palabra de ahí? Le rogó. Quizás tú nunca en tu vida has rogado nada, hermano. Quizás por la misericordia de Dios tú no has rogado un pedazo de pan. No has rogado porque te regalen una ropa vieja. Quizás por la misericordia de Dios. Quizás cuando estés enfermo no has rogado delante de Dios. Esta era una enfermedad terrible, la cual le llevó al leproso a rogar. ¿Le llegó a decir a Jesús, le exigió? No, le rogó. Dice por ahí un hermano que la misericordia no se demanda ni se pide, se da por gracia. Así es, estaba pidiendo misericordia esto. Entonces él estaba confinado, él estaba desesperado. Imaginemos a este hombre y Mateo nos dice que vino a Jesús. Entonces él no estaba vagabundo, él sabía exactamente dónde iba. Y entonces, ¿quién escribe el libro de Lucas? Lucas lo escribe el médico. Y por eso hace mucha énfasis acerca de esto y pongamos atención en lo que dice Lucas. Él era un médico, el escritor de Lucas y de Hechos. Entonces decía que él que estaba lleno de lepra. La lepra. Entonces se acercó a Jesús violando. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan que leíamos en Números 5:2? Que debía ser expulsado ¿de qué? Del campamento. Y este leproso ¿qué? Violó esa norma. Porque tenía una desesperada necesidad. ¿Qué tenía ese leproso? Algo desesperado, algo que decía, yo quiero ser sano. Algunos de nosotros hemos pasado alguna vez en nuestras vidas una enfermedad o una situación difícil y dices, estoy desesperada, estoy desesperado, ¿cierto o no? Dice en la palabra de Dios, ¿no? En Salmo, también lo dice en Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ¿qué? Ellas, ¿qué? Dios nos librará. Acompáñame, vamos a Job, capítulo 7. Job 7, alguien que también sufrió en esta tierra, ¿verdad? Discúlpeme, es Job 5. Job 5, 6 en adelante. Job 5, y voy a leer el versículo 6. Dice, porque la aflicción no sale ¿de qué? Los problemas no salen ¿de qué? Del polvo. Ni la molestia brota ¿de dónde? De la tierra. Pero como las chispas se levantan, así han visto, salen muchas cuando está el carbón apenas encendido, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace ¿para qué? Para la aflicción. ¿Qué dice el 8? Ciertamente, entonces ¿yo qué? Yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Por qué? Alguien de aquí que me diga, levante la mano, no, yo no paso problemas, no paso nada, yo estoy como se saludaban antes, bendecido y en victoria, ¿verdad? Nadie aquí, alguien que diga, yo estoy súper bien. Quizás no, ¿verdad? Por eso a veces muchos hacen énfasis, no, tú tienes tal necesidad. Pues obvio, hermano, todos tenemos ¿qué? Necesidades, todos tenemos aflicciones. Por eso nos manda Dios a depender de Él, porque Él nos salvará. Dice Jesús mismo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Entonces había una persona desesperada. Quiero que vea este énfasis, mi hermano. Es una desesperación, años, no sé, meses cargando con esa enfermedad, no viviendo de las miserias, de que alguien le pudiera dar algo, regalar algo. Entonces ellos vivían, ¿sabes qué? Era eso. Pero ¿saben cuál es la mayor estigma que tenían que hacer? ¿Cuál es la mayor estigma? ¿Qué es lo mayor, lo horrible de esto?
Es que ellos tenían que gritar, ¿qué? Inmundo, inmundo, impuro, impuro, soy impuro. Eso deberían hacer. ¿Con qué finalidad? Para que la gente no se acercase, para que no se contagiase más el pueblo. Entonces eran también leyes de sanidad, ¿cómo se llama? De salubridad. Eran apartados. ¿Por qué? Porque podría ser infectado todo, ¿qué? El pueblo. Entonces, lo identificabas. ¿Era identificable un leproso? Sí, por su piel. Sí, porque sus ropas eran, ¿qué? Rasgadas. ¿Cómo era su cabello? No se peinaban. Y aparte ellos tenían que estar diciendo, ¿qué? Impuro, impuro, impuro. Entonces él se acercó a Jesús violando estas leyes. Pero él tuvo que superar muchísimas cosas como el miedo, el estigma, la vergüenza. Hizo caso omiso del peligro y cuando llegó a Jesús, ¿qué hizo? Se postró, ¿qué? En la tierra, dice el versículo. Eso llama a que él adoró. Veamos la misma historia, pero en otro evangelio, que es Mateo 2, si me acompañan. Mateo 2 nos da un poco más nos dice un poco más del contexto, qué está pasando más alrededor. Dice Mateo capítulo 2, Mateo 8, 2. Si ustedes ven desde el 1, dice Jesús sana a un leproso, es el mismo leproso de Lucas 5. Este leproso de Mateo 8 es el mismo leproso de Lucas 5. Es por eso que son llamados evangelios sinópticos. Están contando la misma historia desde diferentes puntos de vista. Mateo, Marcos y Lucas. El que es diferente es Juan. Y dice, leo desde el 1, cuando descendió Jesús del monte, ¿cuántos le seguía? Mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante diciendo, Señor, si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Aquí vino un leproso y se postró ante él. Se postró. Ese es un signo de extrema adoración. Ese es un signo de extrema ¿qué? Adoración. Adoró. Es un término que se usa en todo el Nuevo Testamento, que se llama proskuneo. Se utiliza en el Nuevo Testamento, esa es la raíz, para siempre referirse a adorar a Dios. Él estaba adorando a Dios. Antes de pedirle, adoró a Dios. Antes de solicitar algo, se humilló y adoró a Dios. Quiero que no te pierdas de vista cada detalle de este leproso, porque tiene que reflejarse un poco en nuestra vida. No por el tema de la enfermedad, sino por otra cosa. Dice, entonces cualquiera que sea la comprensión de Jesús, Jesús fue enviado para sanar a los que... a los oprimidos, para dar libertad a los demás. Entonces, él era, este leproso sin lugar a dudas, a pesar de ser enfermo, también era alguien que estaba marginado, desventurado, era miserable este leproso. Y este se acercó al Señor Jesús en completa humildad. ¿Cómo se acercó a Jesús? Se acercó en completa humildad. Si me acompaña, vamos al Salmo 138. Salmo 138, verso 6. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. ¿A quién atiende Jehová? Al humilde. Mas al altivo, mira de qué. Dice en la nueva traducción viviente, aunque el Señor es grande,
Se mantiene distante de los orgullosos. Después vamos a tocar este punto al final, pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación ante los demás? Ante las autoridades, digamos incluso ante tus padres. Hay muchos hijos que ven cuando son, yo tengo 2 hijos, uno muy pequeño, que sabe cuando yo me levanto y le di una orden y él la desobedeció, y sabe que le dije, no Mateo, y en ese momento, ¿qué hace? Ahí está su mamá. ¿Qué hace Mateo? Cuando ya voy hacia él o vas hacia él a disciplinarlo. Corre hacia ti, corre hacia mí llorando. Papá, no. Entonces yo le dije, no, ese es tu castigo, lo disciplino y lo sigo consolando. Luego le dice a su mamá, es que mi papá sí me consuela, ¿no? Así dice, ¿no? Pero antes sí lo discipliné. Así pasan los niños, pero ya tengo uno de 8 años. Que al momento que ella va a traer la disciplina, ya como que se transforman, como que así, no se han visto algunos animales que hasta se les para atrás el lomo, ¿no? Así como que a la defensiva, ¿no? Pero yo no dejo, o sea, sin lugar a dudas, lo tengo que disciplinar, ¿verdad? Él ya quiere su naturaleza, ya quiere pelear o ponerse igual en la autoridad. Pasa lo mismo con Dios. Hay gente que no quiere nada de Dios, son muy altivos. ¿Y qué Dios dice? Dios los mira ¿de qué? ¿Más al humilde qué? Dice, leamos, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Qué necesitas en tu vida? Eso se llama humildad. Humildad que no tiene el hombre. ¿Sabes qué Dios pide? Cuando peca Adán y Eva, lo hemos visto en Génesis, Dios quise, se escondieron de Dios. Es lo mismo que pasa ahora, la gente se está tratando de esconder de Dios. El hombre quisiera que no existiera Dios, pero entonces Dios les llama, Adán y Eva, ¿dónde estáis? Y lo hemos visto, ¿verdad? ¿A poco Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Lo que da evidencia ahí es que Dios les llama para que reconozcan ¿qué? Su pecado. Y Dios mismo le dice, has comido del fruto que no te mandé, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer ahí Adán y Eva? Humillarse, arrepentirse y pedir perdón. No. ¿Qué hicieron? La mujer que tú me diste, la mujer, la serpiente, se autojustifica. La gente que hace, se autojustifica. ¿Qué hacen los hijos sobre los padres? Se autojustifican. Es que, sí, pero porque eso, por eso. Lo único que quiero de tus labios es que salga perdón, papá. Lo acepto, disculpa. ¿Cómo vino el leproso? En completa, ¿qué? Humildad. Otro versículo, si me acompañan. Vamos al segundo libro de Crónicas. No, primer libro de Crónicas 28. Primer libro de Crónicas 28:9. David va a ser sucedido por su hijo. Y él le dice esto, David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, ¿qué dice? Reconoce al Dios de tu padre, cómo tenía que servirle, y sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo, ¿qué? De voluntario, en humildad. Porque Jehová escudriña los corazones ¿de qué? De todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Una vez más, si tú lo buscares, la gente que busca a Dios, ¿qué dice? Lo hallarás. Pero fíjese lo que dice adelante. Mas si lo dejares, Él te desechará. ¿Para qué? Para siempre. Y este leproso fue a buscar ¿a quién? A Jesús,
¿Será rechazado si él fue a buscarle? ¿No será atendido porque fue un humilde? Fue a buscarle y lo halló. Fue humilde y será atendido. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Era un pecador, dice, es lo que hace. Entonces vemos ahí la aproximación de este hombre leproso. Esa aproximación fue con fe. Este leproso tenía fe. ¿Su esperanza en quién? En Jesús. No simplemente quería su sanidad. ¿Sabes qué hizo? Le adoró. Esto quiere decir que él estaba reconociendo que él era Dios. No cualquier persona. Él sabe que había algo especial en él. Se arrodilló. Entonces, en estos llega la aproximación del leproso. Ejemplifica también gráficamente el acercamiento de Jesús también hacia los pecadores arrepentidos. Ahora veamos la parte de cómo Jesús se va a acercar hacia este leproso. Y es la misma manera que Jesús se va a acercar a cualquier pecador arrepentido. Es la misma manera que Jesús se va a acercar a cualquier pecador, ¿qué? Arrepentido. Hay gente que se va a acercar a Jesús y va a creer en Él, pero le falta el arrepentimiento, no será salvo. ¿Sí me entiende? En los tiempos de Jesús había gente que creía en Él, pero no estaban arrepentidos. ¿Me acompañas a Juan capítulo 2? Lo que vamos a ver en Juan 2, vamos a ver cómo se acercan la gente a Jesús, pero Jesús no se va a acercar a ellos por falta de ¿qué? Principalmente por la falta de arrepentimiento, principalmente porque Dios conoce a todas las personas. Dice Juan 2:23. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Todo está bien hasta ahí, ¿verdad? Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes creer incluso en Jesús. Incluso ellos creyeron porque vieron ¿qué? Viendo las ¿qué? Señales que hacía. Pero ¿qué dice el 24? Pero Jesús mismo ¿qué? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Estos hombres tenían quizás una fe, creían, pero les faltaba algo: arrepentimiento. Este leproso tenía las dos cosas. Creía en Jesús y fue humilde y se humilló. Si quieres. No le exigió, dijo, si quieres puedes limpiar. ¿Qué dijo Jesús? Viendo ese corazón humilde y arrepentido, dijo él, quiero. Hoy puede decirte Dios y todos los días decirte, quiero, pero tú tienes que venir a Él en humildad, en arrepentimiento. ¿Y sabes qué vas a obtener de Él cuando vienes en humildad y arrepentimiento como este leproso? Vas a obtener de Él, sí, quiero. Qué desesperación había por salvarse. Acompáñeme a Isaías 64:6. Un verso muy conocido, Isaías 64:6. Dice, para que veamos qué somos nosotros delante de Dios, dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos ¿qué? Como suciedad. Ya nos dijo a todo ser humano ¿qué? Suciedad. Todas vuestras justicias y todas nuestras justicias como trapos de ¿qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como ¿qué? Como viento. No hay ningún ser humano que no aplique esto, hermano. Mi vida, tú me podrás ver aquí, pero esa era mi vida. Esa era mi vida sin Dios. Como sociedad, mis obras no valían nada delante de Dios. Hemos caído como la hoja, y nuestras maldades nos llevaban de aquí para allá. ¿Hacia dónde? Hacíamos la voluntad, dice la palabra de Dios, la voluntad de nuestra carne. ¿Qué haces ahora? ¿Sirves al Señor
¿Anhelas servirle, obedecerle, o eres como esto, llevado por tu carne, como lo llevaron sus maldades con ellos? Más sin en cambio, este leproso llega y reconoce al Señor Jesús como el Señor. Como dice Romanos 10:9, ya lo sabes, si confesares que con tu boca que Jesús que es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios que le levantó de los muertos, entonces serás ¿qué? Salvo. Muy bien, dice ahí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No nada más es el decirlo, el paso primero es decirlo, el confesarlo es como decir, una confesión es una confesión abierta, es decir, de hoy en adelante Jesús es mi Señor, ahora le sirvo a Jesús, antes lo aborrecía, ahora soy su esclavo por amor. Eso es confesar a Jesús como único Señor y Salvador. Si dice ese Señor es porque gobierna sobre en esos tiempos. Estás reconociendo su autoridad en tu vida. Y a veces los cristianos pensamos con el simple hecho de la mágica palabra decir el Señor, ya lo confesé. No, esto tiene que ser una confesión pública. Esto tiene que hacerlo serlo tu Señor. No un dicho, es realmente ser de Él nuestro Señor. Este leproso reconoció a Jesús como aquel Dios todopoderoso. Amén. Este leproso lo reconoció como ¿quién? Como un Dios. Acompáñeme a Juan, al Evangelio según San Juan 8:24. Estamos hablando del reconocimiento. El leproso hacia Jesús tuvo ¿qué? Un reconocimiento como un Señor. Este leproso tuvo ante Jesús un reconocimiento como Dios. Es un verso también muy conocido, Juan 8:24. Jesús diciéndole a los judíos que según habían creído en Él, por eso os dije que moriréis ¿en qué? En vuestros pecados. Y luego dice más adelante, porque si no creyeses ¿qué dice? Que yo soy, en vuestros pecados ¿qué? Moriréis. El leproso creyó a Jesús como su Señor. El leproso creyó a Jesús como su Dios. El leproso creyó a Jesús como su Salvador. ¿Cómo era el versículo que aprendimos en la mañana? Hechos 4:12. Y ninguno hay otro que salvación, porque no hay nombre bajo en el cielo dado a los hombres ¿en qué? En que podamos ser salvos. Solo hay un nombre en que podemos ser salvos. ¿El nombre de quién? De Jesús. Entonces llega una necesidad, algo urgente en este hombre, pero él llega en humildad. Dice en el Sermón del Monte Jesús, bienaventurados los pobres ¿qué? En espíritu, ¿por qué qué? Porque ellos ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Humildad, sin merecer nada, reconocían al Dios soberano. No había nada de qué enorgullecerse. No había nada en qué enorgullecerse. ¿Hay algo que enorgullece tu vida más que Dios? Ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque estamos seguros que vas al desfiladero. Tenemos que enorgullecernos, lo único, en conocerle. Dice ahí en Lucas 5, 13, 16, vamos a ver qué hizo Jesús y vamos a ver la compasión que Jesús tiene sobre este hombre. Un atributo de este Dios asombroso es que tiene compasión de ellos. Como les decía hace un momento, la gente que está desamparada, la gente que está en situaciones difíciles, es difícil que muchos se les acerquen a ellos. Son los marginados, ¿verdad?
¿Y qué pasa aquí? Dios que tuvo, ¿qué? Compasión. Dice ahí en nuestro verso central, dice, entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Le extendió qué? Incluso Jesús fue en contra de las leyes mosaicas porque decía que no debían tocarlo ni estar cerca de ellos, pero solo Él pudo hacerlo porque Él era Dios. Le tocó y le dijo diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra, ¿qué? No fue un proceso poco a poco, pero dice que al instante la lepra, ¿qué? Al instante, en ese momento fue limpio. En ese momento no sé si su piel volvió a nacer toda, mejor que la tuya y que la mía, ¿verdad? Al instante la lepra se fue. Y Él le mandó, ¿qué le mandó Jesús? Que no le dijese a quién, a nadie, sino que cumpliera lo de las leyes. Ve y preséntate al sacerdote. Tenían que aparte ofrecer ciertos sacrificios y mandó a Moisés para testimonio de ellos. Esto iba a ser, vamos poco a poco. ¿Por qué le dijo Jesús a este leproso que no le dijese nada a nadie? Su fama iba creciendo, su fama. Y luego dice en él, adelante, pero como van y le dicen algunos y su fama crecía, dice adelante, pero su fama ¿qué? Se extendía ¿qué? Más y más. Y se reunía ¿qué? Gente para ¿qué? Para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Más qué él hacía Jesús? Mas él se apartaba a lugares desiertos y se apartaba, se oraba. ¿Sabe por qué? Porque la gente no lo dejaba. Le estaba diciendo, no más fama, no le digas a nadie simplemente, porque si tú dices vendrán más y más. Mi fama ya no, como dicen, ya él quería, ¿qué dice ahí? Lo que él quería era tener comunión con el Padre. Se iba a lugares, ¿qué? Desiertos. ¿Y qué? Oraba. ¿Te imaginas? Quizás no te has imaginado esta escena, pero ya Jesús no podía entrar ¿en dónde? En la ciudad. Es algo burdo, pero no quiero hacer mucho este énfasis, pero ustedes saben como muchas gentes, muchas celebridades quisieran vivir, ¿verdad? Que viven actualmente, que no pueden salir de sus casas, ¿por qué? Porque la prensa, todos quienes están sobre de él, ¿verdad? No puede ir al supermercado, no puede hacer las cosas que hace cualquier persona, ¿verdad? Están sobre de él. La fama de Jesús en esos tiempos era similar. ¿Sabe que Jesús vivía fuera? Y luego, ¿qué decía Jesús acerca de que él vivía en hoteles? Que es muy diferente a eso, vivía en unos mesones muy lujosos. ¿Qué le decía a sus discípulos que querían seguirle? Que él no tenía dónde qué, ni siquiera dónde recostar qué, su cabeza. ¿Por qué? Porque era su fama, porque la gente estaba ahí, porque él tenía que apartarse y ver dónde quedarse a solas para tener comunión con Dios. Le tocó. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de la gente desprovista, de los enfermos. Dice Marcos 1:41, lo mismo estamos leyendo esta misma historia ahora en Marcos 1:41, es el mismo leproso, es lo mismo, pero vamos allá, dice Marcos 1:41, y Jesús teniendo, ahí hay algo muy importante, teniendo ¿qué? Misericordia de él. Marcos 1:41, y Jesús teniendo ¿qué? Misericordia de él. Le extendió ¿qué? La mano y le dijo, quiero ser limpio. ¿Dónde hemos visto este mismo relato de Jesús y este leproso? En los 3 evangelios. En Mateo, Lucas y Marcos. ¿En cuál no lo vamos a ver? En Juan, porque son distintos. Pero aquí lo importante que nace, o lo que no aparece en Lucas, es que dijo Jesús. Dice el relatador, ahora relata Marcos, dice, teniendo misericordia de él. Le tocó
le tocó. ¿Qué dice Levítico 5:3? Ya habíamos visto Levítico 5:2 acerca de los leprosos. Vamos a Levítico 5:3, acerca de que alguien que tocase a un leproso, dice, o si tocase inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, después llegaré a saberlo y será ¿qué? Culpable. No se podían esconder nadie de que alguien tocara el inmundo, se tenía que presentar ante el sacerdote. Pero Jesús extendió ¿qué? Su mano y le tocó. Así es este Dios de misericordioso. Al ver esta necesidad y la urgencia. Entonces, después de que tú tenías lepra, después de que algunos que sí se sanaban, había un proceso para declararte ya puro. Vamos a Levítico 14:1, bueno, Levítico 14:10, ahí mismo estando en Levítico 14:10. Y es lo que le estaba diciendo Jesús a este leproso. Levítico 14:10 dice así: al octavo día, ya después de que te declararon que estás bien, tenías que quedarte 8 días separado para ver si no recaías. Al octavo día tomarás, ¿cuántos corderos? 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda, amasada carne, y un log de aceite, 11. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que sea de ¿qué? De limpiar con ellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces ellos daban estos sacrificios ya después de que ellos habían sido limpiados. Es lo que Jesús les dice: haz esto. ¿Con qué finalidad dijo Jesús? Para testimonio de ¿quién? De ellos. Dice Lucas 5, todo hizo, preséntate ante los sacerdotes para testimonio de ¿qué? De ellos. Este testimonio va a decir, Jesús es Dios. ¿Aún para quién? ¿Para los qué? Para los sacerdotes. Para los que no creían en Jesús. Los que estaban en contra de Jesús. ¿Quiénes estaban en contra de Jesús? Todos los religiosos de esa época. La mayoría de ellos estaban en contra de Jesús. Y Jesús hace este milagro para testimonio aún de los ¿qué? De los religiosos. Entonces, la gente escuchaba más, que sanaba, y aún Dios utilizó a este leproso. Muy bien. Entonces este leproso, viéndolo, tenía la peor condición humana, era miserable, estaba desfigurado por la enfermedad, incluso podía ser incurable, estaba aislado. Él sabía, el leproso, su condición, sabía que solo había una persona que podía cambiarlo, era Jesús. Él vino desesperadamente, Él vino reverentemente, Él vino con una urgencia, Él vino humildemente, Él vino confiadamente que Él lo iba a salvar. Entonces el corazón compasivo de Jesús y su gracia lo tomó. Entonces, esta analogía es similar a nosotros. El pecador está mucho más desesperado que esto. El pecador tiene una enfermedad mucho más mortal que la lepra. El pecador está mucho más desfigurado que este leproso. Y es por eso que este es el ministerio de Jesús. Vamos a Lucas 19:10. A estos vino Jesús.
Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Ese es el ministerio de Jesús. Vino a buscar, vino a salvar a aquellos que se habían ¿qué? Perdido. Pero ellos tienen ¿cómo tienen que venir estas personas perdidas? En humildad, en arrepentimiento y con fe. Con fe que Él es el Señor, con fe que eso es similar a nosotros, no cambia nada, mis hermanos. Fíjense lo que dice Marcos 2, vamos al Evangelio de Marcos. Dice Marcos 2:15, es el llamamiento de Mateo, antes llamado Leví. Era un recaudador de impuestos y los ojos de los fariseos estaban sobre Jesús y lo van a criticar a Jesús. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Leví, ¿qué había en esa casa? ¿Había muchos qué? ¿Muchos qué? ¿Qué había también? ¿Y qué? Pecadores estaban también en la mesa, juntamente ¿con quién? Con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los que fariseos, viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús, ¿qué dijo? Vamos a leerlo fuerte. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he llamado a llamar justos, sino a pecadores. Esa es la analogía, hermanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En otras palabras, los justos no tienen necesidad de un Salvador, sino los pecadores. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? Porque no hay justo ni aún uno. Pero hay unos que se consideraban justos. ¿Quién estaba ahí viendo a Jesús? Los escribas y los ¿qué? ¿Qué era un escriba, hermano? El escriba era aquellos intérpretes de la ley, llamados también doctores de la ley. Ellos sabían y conocían la ley, los escribas. Eran unos eruditos. Los escribas eran unos eruditos, interpretaban la ley, doctores de la ley. Pero los fariseos, ¿qué eran? Aquellos que cumplían la ley. ¿A qué? A la letra. Pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Cumplían las tradiciones, cumplían perfectamente lo externo, pero no miraban su corazón. Ese era el escriba, el cumplidor extremo de lo externo. El escriba era el intérprete. Amén. Entonces, ya vamos terminando, hermanos, si queremos hacer énfasis, y yo quiero hacer énfasis sobre esto. Jesús vino ¿a quién? ¿Vino a los sanos o a los enfermos? ¿Jesús vino a los justos o a los pecadores? Si tú dices, yo no tengo necesidad de Jesús, acompáñame para ir terminando. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 7:20. ¿Ya lo tenemos? Si lo tenemos todos, vamos a dar lectura a Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre en la tierra.
Esto se refiere a género, todos los hombres van a decirle a ser hermanos, no, entonces nosotros no, nos salvamos, no se salvan. Ciertamente no hay hombre en la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Que no lo hay. Yo puedo ver siempre tiendo eso, ¿no? La gente como dice, cuando iban a escoger a David, ¿verdad? Que le dice al profeta, no mires no mire el hombre, no mire su estatura, ni nada. Porque Dios mira el corazón, ¿verdad? Pero el hombre mira otra cosa. Yo sé, ustedes me pueden decir, miren, ¿quién es bueno? Tenemos estereotipos, ¿verdad? Pues sí, es bien aplicada, bien obediente, ¿no? Otra de lentes, otra aplicada. Mi esposa, ¿verdad? Usa lentes, entonces sacó 10. Y unos dicen, no, así como se ven. Pero a la luz de la palabra, ¿quién? ¿Quién es justo? ¿Quién es bueno? Nadie. Solo Dios. ¡Wow! ¿Quiere ver algo, hermano? Bueno, vamos a terminar de leer esto. Dice ahí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca ¿qué? Y nunca peque. No hay hombre en la tierra, ¿verdad? Entonces va a tener sentido lo que dice Jesús. Vamos poco a poco, hermanos. ¿Vamos entendiendo? Entonces no hay hombre en la tierra, ninguno, que haga el bien y nunca ¿qué? Peque. Está diciendo que todos han pecado, todos son malos, hay maldad, hay una tendencia hacia el mal en el hombre. Y es verdad la palabra de Dios. Ahora acompáñeme usted. Vamos a Mateo 19. Ahora va a ver por qué tiene relación estas palabras. Mateo 19, 16. No es que esté negando Jesús su deidad y su perfección, porque la Biblia dice que Él fue sin pecado, Él no pecó nunca. Pero fíjense, Mateo 19, vamos a leer el 16, es el joven rico. Entonces, vino uno y le dijo, maestro, ¿qué? Bueno. Alto ahí. ¿Cuántas veces en tu vida, hace poco, unos meses, los puedo decir, es que son bien buenos? ¿Sí? Ay, son bien buenas personas. ¿Cuántas veces no los ha dicho? ¿Sí? Es que ellos son bien buenas personas, son bien unidos, son bien muéganos, son bien buenas personas. No hacen mal a nadie. Bueno, viene un joven rico y le dice a Jesús, y le dije, maestro, ¿cómo le dice a él? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él estaba preocupado por su vida eterna. No está negando su deidad, Jesús, ténganlo en cuenta. Pero quiere dejarle en claro a él quién es él. Le dice Jesús a él le dijo, ¿por qué me llamas qué? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué? Le dice ahí, no hay bueno, sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar al reino de Dios, guarda los mandamientos. Wow. ¿Qué somos entonces, mis hermanos? Yo me podría comparar y me podría decir, hoy de qué se trató, hoy de qué fue la predicación. Y tú podrías decir allá afuera, decirle, es que somos leprosos ante Dios. ¿A qué iglesia vas?
te van a decir, ¿no? Podrían decirte: soy un leproso delante de Dios. Mis obras no son buenas. Son como trapos de inmundicia. He visto mi maldad delante de Dios. He visto cómo soy delante de Dios. He visto cómo soy delante de Dios, cómo soy delante de mi esposa, cómo soy delante de los demás. Y he visto mi maldad y he salido para decir: no soy orgulloso, sino que salí al encuentro en esa tarde con Jesús a decirle: ten misericordia de mí, Señor. Sé favorable a mí, Señor. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes santificarme. Si quieres, puedes hacerme tu hijo tuyo. Si quieres, puedes hacerme tu discípulo, porque yo soy así. Y tiene luz este versículo hermoso, porque dice: porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y luego dice él: porque yo no he venido a los justos, sino ¿a qué? A pecadores. Hay muchas personas que no se consideran como necesitados de Dios y como pecadores. Hay cristianos que no se consideran pecadores. Hay cristianos que han guardado su testimonio, que atesoran más su testimonio que a Jesús, que dejan de pecar por causa de su testimonio, por causa de que los ven, por causa de que tienen un cargo en la iglesia, pero jamás se han considerado como estos. Se siguen viendo a ellos, se siguen cuidando a ellos, siguen siendo egoístas a ellos y no van en dependencia de Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia entonces, Alfonso? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay pecadores justificados y hay pecadores que van a morir en sus pecados. La diferencia es que hay pecadores que reconocen quiénes son ellos, que van en arrepentimiento y fe y son justificados. Es como alguna vez en un estudio que llevamos, es tan hermoso esto. A Dios le das tu arrepentimiento y tu fe y Él te da justificación y misericordia. Tú vas a Dios en arrepentimiento y fe y Él te regala justificación y misericordia. Hay dos tipos de personas: pecadores justificados y pecadores que morirán en sus pecados. Como leíamos que dijo Jesús: ciertamente moriréis en vuestros pecados. ¡Wow! ¿Quiénes son esos? Son aquellos que no reconocieron su pecado, que fueron orgullosos, que dijeron: no tengo necesidad de Dios, que yo me refugio en la religión, me refugio en mi ministerio, yo no tengo necesidad de reconocer. Yo les dije alguna vez, y si alguna vez los han escuchado, pero ciertamente mi hermana, la más pequeña, nació en un lugar cristiano, yo nací en un lugar cristiano y crecimos. Yo lo reconozco, me aparté, me fui, me hice lo malo, le di dolor de cabeza a mis papás, lloraron mis papás, mi hermana grande pues como que vivió en otra parte con otros hermanos, no me sé muchas historias de ella, casi no, pero yo quien conviví un poco más fue con mi hermana pequeña, pero ella desde chiquita cantaba y eso servía a Dios. Desde así como vieron, mi hijo tocaba batería, desde chiquita quería aprender batería, no alcanzaba los pedales, allí le ponían algo ahí donde iban a aprender, seguía aprendiendo, terminaba la universidad, quiero seguir conociendo a Dios, servir a Dios. Se fue a una escuela lejos de su papá, en otro estado, a aprender música, pero para servir a Dios en una escuela cristiana o bíblica, entre comillas, ¿verdad? Se fue, regresó, quería seguir sirviendo más. Conoció a unos que eran misioneros, se fue a misioneros aquí en México, incluso se fue hasta las Amazonas, tuvo un accidente en las Amazonas, regresó de todo.
Y cuando le predicaron el evangelio, le dijeron: tú eres pecadora. ¿Qué creen que hizo? Se enojó. Me lo confesó. Se enojó. ¿Cómo crees? ¿Tú qué me vas a decir que soy pecadora? Se enojó. Yo he hecho eso. Y ya te das cuenta, ¿no? Ya estás sacando lo tuyo, hiciste tus escaleras hacia el cielo, pero tus obras son como trapos de inmundicia. ¡Pum! Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Hoy ella dice: qué mal estaba. Qué mal estaba. Qué mal estaba. Ahora te puedes ver en la vida del leproso, hermano. Te puedes ver. Puedes llegar a este punto en tu vida y llegar humildemente a Dios. Y decir: Dios, ten misericordia de mí. Si Jesús pudo sanar las enfermedades físicas, esto da evidencia que Él puede sanar también el alma. Si Dios pudo sanar y limpiar a este leproso físicamente, Él puede limpiar tu alma de los pecados. Si Él te limpia, vienes a ser un hombre nuevo. ¿Qué vino a hacer? ¿Qué hizo el leproso inmediatamente que fue limpiado? ¿Fue y qué? Aunque Jesús le dijo: no dé testimonio de mí, ¿qué dice la Biblia? Testificó. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Por el simple hecho que lo seguían más por su fama, ¿eh? Pero Él testificó. Él testificaba. Si Él era limpio, testificaba. Y si tú vienes hoy a Jesús y dices: te reconozco, Señor, ¿sabes qué? Él viene, te limpia, y no simplemente te limpia para que te quedes limpio tú, sino para que tú vayas y ¿qué? Y testifiques, hermano. Para que vayas y testifiques de quién es Él. Testifiquemos de quién es Él. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Has considerado la vida del leproso? ¿Te has reflejado hoy en la vida del leproso? Bienaventurado eres, hermano. Vamos a Mateo 5. El sermón del monte, iniciando Jesús, el sermón del monte. Y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios, empezando en el 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo, pongan atención, dice ahí: bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán también misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro premio, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Dónde está el orgullo?
Donde dice Dios, bienaventurados los que alcanzaron éxito aquí en esta tierra, bienaventurados los de renombre. No, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados, bienaventurados, dice el número 4, bienaventurados los que lloran. Yo antes pensaba, llorar y llorar salvará a alguien. El simplemente llorar salva a alguien, hermanos. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. ¿Por causa de qué lloran estos que están refiriéndose a Jesús? Bienaventurados los que lloran por causa de su pecado, porque serán consolados. En esta vida he visto muchas personas llorar. Lloran por las personas, lloran porque los traicionan, lloran porque se van, lloran por sus errores, lloran por tantas cosas, lloran por eso, lloran por eso. Y a cada una de esas personas le digo, llora, igual que lloras por esa persona que tú estás aferrada, llora, pero llora por tu pecado, porque ofendiste a Dios. Como dice en Proverbios 19:3, ¿qué dice Proverbios 19:3? La insensatez del hombre tuerce su camino. El ser necio tuerce su camino y luego se enoja contra Dios. Que eres necio y te estampas y lloras y lloras. Llora, hermano, llora hoy por tu pecado y de decirle, Dios, me acerco a ti como este hombre leproso. No tengo nada que ofrecerte. Al contrario, me vengo escondiendo de los demás y solo sé que tú tienes salvación. Vengo como ese leproso y no vengo exigiéndote nada. Vengo arrodillado y adorándote. Vengo como ese leproso suplicando misericordia que te dice, si quieres puedes limpiarme y yo escucharé de ti, Dios. Quiero ser limpio. ¿Saben cuál es el error más grande de una persona? El error más grande de una persona es venir ante Dios o huir de Dios orgulloso, es decir, no necesito a Dios. No sé cuántas miles de bocanadas de aire has tomado durante este sermón, pero cada una de ellas la recibiste por misericordia. Porque Dios es bueno. Ahora, la pregunta, ¿tú cómo eres con Dios? ¿Eres altivo o eres humilde como este leproso? ¿Cómo eres con Dios? ¿Te olvidas de Él o eres como el leproso? Vienes a adorarle a Dios. ¿Cómo eres tú? ¿Te has olvidado del Salvador o eres como Él que reconoce que Él puede salvarle? Oh, cuánto hemos recibido de Dios. El error más grande es no reconocerle. Si me acompañan, vamos al Evangelio según San Lucas. Déjame buscar, discúlpame. Discúlpeme, es Juan 16. Iba a ser Lucas 16, es Juan 16. Con eso terminamos. Jesús, antes de su partida, hablando de la promesa del Espíritu Santo, que cuando Él se fuese, Él iba a dejar al Espíritu Santo, también llamado el Consolador. 16:7, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué, hermanos: pecado, justicia y de juicio. Y de pecado, por cuanto no creen en mí. Y de pecado, por cuanto no creen en mí. Y Jesús decía: mas los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús dice: mas yo no he venido a justos, sino ¿a qué? A pecadores. ¿Qué está diciendo Jesús? Nunca vayas a Él en orgullo y decir que no lo necesitas. Reconócele que tienes necesidad de un Salvador. Marcos 1:15, y él les decía y predicaba: el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer arrepentíos y creer en el Evangelio. Medita, hermano, cuánto has recibido de Dios, cuánto y tantas misericordias, mismas que te deben hacer voltear tus ojos a Él en humildad y glorificarle y depender a Él.